Es una pregunta. A ver, ¿quién de vosotros se considera sabio? Levante la mano. Hola. Daniel niega, ¿no? Entonces, si uno no es sabio, ¿qué es? ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Dice Santiago. Y eso lo dice a la iglesia. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si uno lee la carta entera, Santiago muchas veces habla en contra de los que hablan mucho y hacen poco. Es decir, por hablar no vas a ser sabio, sino en qué se reconoce la sabiduría, en que tú haces cosas que funcionan. Y hay varias definiciones de la sabiduría. Tener éxito, por ejemplo. En hebreo, yitzliach, es decir, suerte, que funciona, que tú empiezas algo y luego funciona, ¿no? Esto es éxito, es tener sabiduría aplicada a la vida. Y sigue Santiago y dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural, diabólica. Así que hay varios conceptos de la sabiduría. Uno piensa ser sabio si hace callar al otro con su sabiduría. Pero dice Santiago, no. Lo que tú haces en tu vida, no lo que hablas en tu vida. Eso es muy buena definición. La sabiduría de lo alto, versículo 17, es primeramente pura, pacífica, amable, razonable, llena de misericordia. Y luego lo vemos en la vida de David, cómo esas cosas se hicieron palpables. Amable, pacífica, razonable, llena de misericordia. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a rebobinar un poco a la historia de David. Cuando él tiene unos, 11, 12 años, viene uno a casa, un barbudo, que en aquel entonces la gente temblaba ante él porque era el juez de Israel, el Samuel. Y ya cuando llega a Belén, el pueblo de David, la gente, los ancianos, salen a su encuentro y dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Tiene que juzgar? ¿Hay muertos? ¿Hay condenados? ¿Qué pasa? Dice, no, solo voy a casa de Isaí y voy a hacer una fiesta de sacrificio. Ya está. De esta manera camufla lo que eran sus propósitos de ungir al nuevo rey. En aquel entonces, el que gobernaba el rey Saúl. Y vemos que el rey Saúl es el programa de contraste de David, porque toma decisiones necias, no es muy sabio. Hasta tal punto que su propio hijo Jonatán tiene que confesar, mi padre trae dificultades a esa tierra. Así que vemos un rey Saúl que es el resultado del capricho del pueblo. El pueblo que quiere un rey visible para seguir. Queremos ser como todos los pueblos, dice el pueblo de Israel. Queremos un rey visible para seguir. Y Dios le dice a Samuel, bueno, me han echado a mí, no te preocupes, cede ante sus peticiones. Y así lo hace Dios. Cuando algo pedimos en nuestro capricho,
muchas veces nos lo da, ¿para qué? Para que nos enteramos que no hay satisfacción en eso. Y la mejor manera de convencer a tu niño que 1 kilo de chuche no está bien, tú se lo das y dices, tómatelo, hártate. ¿Ha leído Boris el salmo que reflexiona sobre los israelitas en el desierto? ¿Qué pidieron en el desierto? 45 grados de calor, queremos carne. ¿Qué dice Dios? Toma carne. Y dice la Biblia que cada uno tomó por lo menos 2 toneladas de carne. Y claro, ¿qué es lo que pasa si tú te hartas de carne en un ambiente con 45 grados? Pues murieron, la mayoría de ellos, y llamaron luego al sitio las tumbas de la codicia. Es decir, volviendo al tema, Saúl es el resultado del capricho del pueblo. Y él gobierna en el país. De tal manera que Samuel tiene que ir a escondidas para que Saúl no se da cuenta que él nombra otro rey. Y David está ahí entre sus hermanos cuando Samuel coge su cuerno de aceite y le unge en medio de sus hermanos como nuevo rey del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que aquí, a partir de este día, vino el Espíritu del Señor visiblemente sobre él. Y él, pues, fue lleno del Espíritu Santo. Dios cumple tu capricho. Dios le da un rey a su capricho. Él quiere que nos enteramos que los caprichos tienen su consecuencia. Ahora, David crece, la historia con el Goliat, y luego empieza una carrera militar súper buena. Va a la casa de Saúl, al palacio, toca el arpa porque el rey tiene sus altibajos y a veces está furioso y la música le calma un poco. Pero no solo eso, cada vez que el rey le envía a David a una operación militar, el David se muestra más sabio que todos. Al final se encuentra ahí en el ejército como capitán de 1000 hombres, y eso súper joven. Se casa con Mical, la hija del rey Saúl, y está prácticamente establecido ahí en el corte. Pero ahora pasa una cosa, que la envidia le hace enfermo al rey Saúl y le quiere matar. Y David, en tan solo un día, pierde todo. Su casa, su esposa, que el propio Saúl lo casa con otro, su puesto militar, sus amigos, la posibilidad de hablar con Samuel, consejero. Y no solo eso, ahora la policía le persigue, él es forajido, pierde todo. Y tú te preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué le pasa eso? Dios le llama como rey, Dios le llena con su espíritu y ahora le pasa de todo. Programa de preparación para que no le pase igual que a Saúl. El llamado de Dios tiene en sí un programa de preparación. Un amigo ha dicho, si tú quieres vivir como David, ten por seguro que Dios pone un Saúl a tu lado.
No sé si es la suegra o si es un colega de trabajo, pero un Saúl habrá. ¿Por qué? Él te quita cosas que tú piensas que tienes que tener y luego te das cuenta que no hace falta tener estas cosas. Pero más porque tú empieces a pedir que antes quizá ni lo apreciabas, que es la sabiduría. Imagínate un joven con éxito, capitán sobre 1000 hombres, tenía todo lo que necesitaba: honor, puesto, fama, todo. Y luego las chicas cantan: Saúl ha matado los 1000, David los 10,000. Era el número 1 en todo Israel. Y de un día al otro, Dios le quita todo. Ahora, me gustaría que tú te pones en el lugar de David. Él lo primero que tiene que hacer es poner su familia a salvo. Porque claro, que no solo a él le persiguen, porque podrían presionar a la familia para que dilatan donde se encuentran. Entonces, quizá algunos sabéis que la bisabuela de David era de Moab. Entonces, seguramente que había unas relaciones de familia y lleva a su familia a Moab para que estén a salvos. Y luego él se va a la cueva. Pero antes de ir a la cueva, intenta salvarse a sí mismo y llega a los sacerdotes de Nob, que era una ciudad de sacerdotes, y le miente a los sacerdotes: mira, tengo un encargo militar muy importante, necesito algún arma. Toma la espada de Goliat. La tentación es grande quedarse con las armas de un perdedor. Y cuando huye a Filistea, es por la espada que le reconocen y tiene que fingirse demente para poder salir de esta. Y luego vuelve por los pelos con su vida a Judá y se encuentra de repente solo en una cueva. Saúl le persigue. Luego se entera que Saúl mató a todos los sacerdotes porque le han ayudado a David. Y ahí te das cuenta que a Saúl le falta la sabiduría por completo, porque en su afán de poder todo medio le parece bien. Los cambios en la vida de David en tan poco tiempo son increíbles. Antes, para él luchar significaba estar con Saúl por Dios. Las fronteras estaban muy bien definidas. Extender el reino de Dios, estar con Saúl, era una cosa. Y ahora de repente todo cambia. Su figura paterna, su modelo, se convierte en su enemigo y en su problema. Pero menos mal que eso nunca ocurre en la iglesia. ¿O sí? Gente que tú pensabas que son muy espirituales, de repente no lo son. Y se convierten en tus enemigos. Y tú te preguntas: ¿y Dios por qué lo permitas? ¿Me lo he buscado yo? ¿No? ¿Qué fin tiene todo eso? Solo en la cueva, desesperado, y lo peor es que sin plan. David ya no tiene plan. No sabe qué hacer. Lo único que sabe es que hace años vino un barbudo y me unge como rey, pero yo no veo ninguna lógica en todo eso. Señor, dame sabiduría. Yo ya no sé qué hacer.
Nada funciona. ¿Y qué hace David ahí en la cueva? Empieza a cantar, a llorar, hasta que recibió una visita. Una visita de un personaje que quizá antes ni lo hubiera mirado. Un fracasado. Uno endeudado que mató a su familia. ¿Me puedo fiar de él? ¿Es espía de Saúl? No lo sé. Y este tío me pregunta, ¿me puedo quedar contigo? David le mira. Bueno, en la cueva hay sitio. La entrada a la derecha te puedo poner, si quieres. Pero ya sabes que lo de la ducha no funciona muy bien. Y lo del váter hay 30 metros después de la colina. Si quieres. Y el día siguiente vienen otros dos, más problemático todavía. Es que han tenido un problema con el banco, endeudado a tope, peleado con la familia. Y así sigue la cosa, hasta que tenga 400 hombres problemáticos consigo en la cueva. Imagínate cómo es eso. Sobre todo con ese tiempo. No hubo ni un día sin pelea. No hubo ni un día sin problema. Y dice la Biblia, y David vino a ser jefe sobre ellos. Jefe sobre 400 inútiles. Antes no lo hubiera aceptado como capitán de 1000 hombres, pero ahora, como él mismo es un fracasado, acepta otros fracasados. Antes que tú pidas sabiduría a Dios, Dios te tiene que enseñar la necesidad de tener sabiduría. ¿A quién aceptas y a quién no? ¿Con quién te vas y con quién no? ¿De quién te fías y de quién no? Y seguramente que de los que vinieron a David eran súper problemáticos y tenían toda una lista de cosas que han hecho en su vida. Pero Dios es capaz de convertir a estos 400 inútiles en héroes. Y yo en mi Biblia he puesto una marca pequeña, le he puesto, esto es mi iglesia. Dios abre las puertas a la gente. Gunther, pon el otro, el próximo. Dios abre las puertas a gente problemática con lo que antes no le hubiera juntado. Y quizá te pasa como aquel que dice, yo soy uno de esa gente de lo que mi padre siempre me ha advertido que no junte con él. Yo no sé cómo la sociedad miró a David, pero han dicho más de una vez, cuidado con este. Mira con quién se ha juntado, con gente guapa. Delincuentes. Gente problemática. Antes de continuar, te pregunto, ¿cómo hubieras reaccionado tú? ¿Qué le hubieras hecho en lugar de David? El tema es sabiduría. ¿A quién hubieras admitido
Ahora aprecia hasta los vagabundos y forajidos. Y yo tengo que confesar, a veces viene gente a la iglesia y digo, ¿me puedo fiar de ellos o no? O estoy en el mercadillo, estoy repartiendo folletos y digo, ostras, si este viene a mi iglesia, tengo un problema. Pero creemos que el Señor es capaz de convertir a un inútil a uno que vale para Dios. Y David se tiene que enterar que sí, como lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con otros. ¿Y sabe lo que hace? Cuando ya había pasado un día de peleas en la cueva, coge su arpa y compone un salmo. Y el Salmo 57 es uno de estos salmos que él compone en la cueva. Ten piedad de mí, Dios, ten piedad, porque en ti se refugia mi alma. Es decir, él ha reconocido la necesidad de tener sabiduría en cómo llevar gente problemática. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él reprocha al que me pisotea, es Saúl. ¿Qué han aprendido los hombres que siguieron a David? ¿Que se quiere vengar de ese tío que me ha hecho la vida imposible? No. Le he perdonado. He entregado todo mi rencor y mi venganza a él. Y está esperando que Dios trata con la situación. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en ella. Y al final, despierta, gloria mía, despertad, arpa y lira, a la aurora despertad. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Amén. ¿Cuántas razones tenía de alabar a Dios? ¿Ninguno? Pues ninguno, humanamente hablando, porque estaba en una situación muy difícil. Pero David, por su espíritu que Dios le ha dado, decide cantar alabanzas. No tiene solución, tampoco sabe qué hacer. Entonces coge el arpa y dice, te alabo, Señor. Y así podemos hacerlo nosotros, de tomar esa decisión ante el problema que no podemos solucionar, porque hay gente problemática y no se puede cambiar. De hecho, la semana pasada viene una mujer y me dice, ay, mi hermano, no sé qué tal. Digo, mira, perdón, la única persona que tú puedes cambiar en ese mundo eres tú misma. Tú no puedes cambiar a nadie, ni a tu marido, ni a tu hermana. Tú te puedes cambiar a ti misma. Y con eso ya tienes bastante trabajo. ¿Por qué le sigue esa gente a David? Porque ellos mismos también se ponen en una situación muy difícil. ¿Sabéis una cosa? Que he hecho muchos cursillos de liderazgo y también era yo 15 años el líder del equipo de misioneros en España, de nuestra misión. Y no es fácil guiar a otros. Tú piensas, misionero es gente más razonable y más espiritual. No te lo creas, ¿eh? No te lo creas, porque según la situación en la que tú entras, en una crisis, en una cultura que no es la tuya, actúas como ni te lo imaginas antes. Es decir, liderar es una cosa imposible. Entonces David decide, por la sabiduría que el Señor le ha dado, de que de Dios lidera a su grupo, no él. Y ahí veis la diferencia entre Saúl y David. Saúl reclama su reino para sí, es mío.
David dice, tuyo es el reino. Y tú eres mi líder. Y como tú eres mi líder, yo no tengo que liderar a otros. Y sabéis que luego la administración de David empezó ahí en la cueva. Y era como una selección natural. Porque ahora, escucha David, y ahora entramos en el texto de hoy, que los filisteos están atacando a Keila. Podemos poner el próximo. Ahí vemos Keila, que está en el centro de Judá, y la línea gris es más o menos la frontera en aquel entonces entre los filisteos y Judea. Y estaban avanzando hacia el oeste, el este digo. Había un peligro, porque los filisteos eran más fuertes que los de Judá o de Israel. Entonces, cuando le parecía, robaban la cosecha que acaban de recoger los israelitas. Entonces, David no sabe qué hacer. Escucha que los filisteos atacan las eras ahí en Keila. ¿Dónde está David? No sabemos exactamente, pero no está muy lejos. Y ahora la suerte, por así decir, es que Abiatar, el único superviviente del masacre de Nob, se le escapa y está con David, y David le dice, tú estás seguro conmigo. Y él trae un efod, que es un pectoral, que tenía 2 piedrecitas, que usaban los sacerdotes como los dados para saber la voluntad de Dios. Según cómo caían, era o sí o no o espera. Entonces, ¿qué hace David? No, que somos los liberadores de Israel. No. Dice, primero lo que hago es preguntar a Dios. Dice, Abiatar, ven. Te voy a poner como mi sacerdote, a ver, ¿qué es lo que dice Dios? Dice Dios, sí, ve y ataca a los filisteos. Y cuando sus hombres se enteran, dicen, ¿tú estás loco? Estamos nosotros perseguidos y ahora tú quieres atacar. Vamos a ver, ya tenemos suficientes problemas. Entonces, como los hombres estaban ahí un poco con miedo, David vuelve a preguntar a Dios y Dios dice, ataca, yo estoy contigo. Chicos, lo que he visto este año y el año pasado del miedo que los cristianos pasan del virus es increíble. Yo no estoy en contra del protocolo, hay que cumplirlo. Pero a veces el miedo es mal consejero. Y he visto iglesias en Alemania, y no solo en Alemania, hay que también, que están paralizados por el miedo, que no hacen nada. Ni salen, ni evangelizan, ni hacen nada, porque tenemos miedo al virus. Pero luego van al supermercado, van allá, pero a la iglesia eso se puede evitar el riesgo. David, ¿qué hace? Ataca. Ataca el enemigo de verdad, el que Saúl debe haber atacado, los filisteos. Pero Saúl, en su locura, ataca a su amigo, que nunca fue enemigo de Saúl. ¿Sabéis una cosa? En la guerra lo peor que te puede pasar es el fuego, amigo, que atacas a tus primeras filas, a los propios filas. Y en Efesios 6 nos dice la palabra claramente que un ser humano de sangre y carne no puede ser tu enemigo, porque el que es el enemigo está detrás. A este tienes que atacar. Y ahí solo valen armas espirituales. Pero Cristo dice que ames a tus enemigos. Así que no pueden ser tus enemigos.
sino es un ser humano que Dios quiere. Tú tienes que atacar lo que hay detrás, lo que influye a las personas. Y así lo hace David, por el Espíritu y por la sabiduría que el Señor le ha dado. Ahí vemos la sabiduría que es simplemente obediencia. A nadie se le hubiera venido la idea de atacar a los enemigos mientras estamos perseguidos. A David sí. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Esa es la sabiduría aplicada a tu vida. ¿Cuántos años de vida te quedan? 10, 15, 20. Calcula. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas con los años que te quedan? Ayer mi esposa y yo vimos esa peli In Time, no sé si lo habéis visto. Es que ya no se paga con dinero, sino con el reloj que salió hace unos 10 años, ¿no? Y el mensaje de esa peli es: disfruta cada día, porque puede ser el último. Me gusta. Porque no sabemos cuándo el Señor nos llama. Pero lo que debemos hacer mientras estamos aquí, poner en práctica lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y esa es la sabiduría aplicada de lo que habla Santiago. ¿Quién es sabio entre vosotros? El que obedece mis mandamientos en contra de sus sentimientos. El que se atreve a hacer cosas por mí, aunque los hombres dicen que no. Y ahí estoy hablando de esa selección natural de lo que antes hablé. ¿Quiénes iban con David y quiénes no? Pues seguramente que vino uno y dice: David, estás loco, yo me voy. Digo: ¿está en la puerta? El saco de la cueva. ¿Te puedes ir? Yo no te detengo. Los cobardes se fueron. Pero lo curioso es que después, voy a adelantar un poco, ya no habla la Biblia de 400 seguidores, sino de 600. Es decir, después de tomar ese riesgo humanamente incalculable, aumentan los seguidores de David. ¿Por qué? Porque ven que Dios está con él. Entonces, en contra de todo y del miedo que tiene la gente, David ataca y gana a los enemigos. Y hace un botín increíblemente grande, ¿vale? Y toda la gente contenta en Keila. Hacen fiesta, seguramente que una semana, yo qué sé. Ahora, como tienen mucho de comer, pues cada día banquete. Pero la historia sigue. Y Saúl se entera que David está en Keila. Entonces, ¿qué hace David? Pues consulta otra vez al Señor. Dice el versículo 7, cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. Y luego David consulta en el versículo 11: ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Y entonces David dijo: ¿me entregarán a los hombres de Keila a mí y a mis hombres en las manos de Saúl? Y el Señor dijo: os entregarán. Toma castaña. ¿Será posible que le libramos y ahora esa es la gracia que le da? Esto es una vergüenza. Acabamos de librarles de los enemigos y ahora pregunto al Señor qué me pasaría si me quedo. ¿Me entregarán?
Esto es la gracia que el Señor tiene preparado para mí, de su gente, de la iglesia que yo le he librado. No esperes recibir la gracia de la gente, lo que tú has hecho con el Espíritu de Dios. Nunca. Porque la gente es muy desagradecida. Olvida muy rápido lo que el Señor le ha hecho. ¿Tú has ganado una victoria para el Señor? El Señor te recompensa. Pero la gente no. Ni esperas que lo hagan. Eso es también parte de la sabiduría de Dios. La recompensa está en el Señor, no en la gente. Tú puedes hacer muchas cosas buenas para la gente y sigues siendo desagradecida. He escuchado de una mujer en la iglesia: he hecho tanto para la iglesia y no me lo agradecen. ¿No conoces gente así? He hecho tanto, he limpiado siempre la iglesia y ahora ni me ayudan ni me miran. Entonces, ¿tú para quién lo has hecho? ¿Para el Señor o para la gente? David se tiene que enterar aquí que la gente cambia muy rápido el bando. Pero una cosa es segura: después de esa victoria, David tiene un ejército a su disposición, libre de cobardes y llena de gente valiente. Y eso es lo que queremos. Y la sabiduría de Dios hace esa selección natural, que lo que David no tuvo que hacerlo, Dios lo hace por mí. ¿Qué quiere Dios con todo eso? Pues que David no confíe en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. A nosotros algunas cosas que el Señor dice en su palabra nos parecen, en primer lugar, una locura. En la medida que lo aplicas, te das cuenta que no es una locura, sino es sabiduría de Dios. ¿Cómo se busca esa sabiduría? Hola, Gunther, dale otra. ¿Sabéis lo que es eso? Eso se llama el Big Hole, el gran agujero, en Kimberley, en el sur de África. Y es una mina de diamantes. Antes, en el mismo sitio había un monte o un montículo. Y en el año 1871 encontraron ahí unos diamantes. Y empezó la locura. Cada uno que podía se compró unos metros cuadrados ahí con el derecho de cavar por diamantes. Y entre el 1871 hasta el 1914 se ha sacado 2.720 kilos de diamantes. Pero lo sorprendente es que ese agujero, que tiene un ancho de más de 400 metros, 460, y una profundidad de 240 metros, está hecho con pico y pala, sin maquinaria. Es increíble, ¿verdad? Ahora, voy a leer Proverbios 2 como resultado de lo que hemos escuchado. Proverbios 2. El versículo 1 en adelante dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata,
Si la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. Se hace una comparación entre buscar oro y plata, y en ese caso diamantes, y sabiduría. Yo estoy flipando lo que el hombre es capaz de hacer con pico y pala si se trata de diamantes. Y digo, si fuéramos buscando sabiduría con el mismo afán, estaremos todos súper bien con el Señor. Otro ejemplo, a ver, Gunther, ponle otro. Fiebre de oro en Alaska. Van no 20 ni 30, sino 100.000 hombres, dale otra, hacia Alaska. Eso es el Chilkoot Trail, que entrando en Canadá, porque claro, los americanos tienen que pasar todo Canadá, y luego para entrar en Alaska, un trayecto de varios cientos de kilómetros, casi miles de kilómetros, andando. Y el gobierno de Canadá les obligó a llevar 1 tonelada de alimentos para no morir ahí por el camino. De los 100.000 que lo intentaron, 30.000 llegaron. ¿Vale? Porque arriba, cuando nevaba, se enterró, digamos, en la nieve todas las provisiones y ni lo encontraron después, sino el año que viene, cuando derritió la nieve. Dale otra. Y esto es Dawson City, que en tan solo un año creció de 500 habitantes a 30.000. Y en Dawson City, ¿sabéis lo que hace en invierno? Más frío que aquí. Hace a veces 50 bajo cero. Y están con tiendas. Pues no son casitas, solo una lona y listo. Hay que tener ganas, ¿verdad? Y yo estoy alucinado. ¿Qué están dispuestos la gente a sufrir solo por el oro? Dale otra. Es un cementerio que ha quedado cerca del trail, que hemos visto donde suben los chicos, porque murieron muchísimos. Y digo, el hombre sí está buscando, sigue buscando, quiere llenarse. Dale otra. Y lo interesante es que la palabra alma, la Biblia, lo que se traduce en griego como psique, es en verdad la misma palabra para cuello o boca. Y tú dices, ¿cómo puede ser que los hebreos tienen la misma palabra, por un lado para cuello o boca, que para alma? Ahí te das cuenta que querían expresar que el ser humano es un ser necesitado que tiene que inhalar para vivir, tiene que tragar para satisfacerse. Dale otra. Y se expresa la persona necesitada. Y se puede comparar como una aspiradora que siempre chupa y chupa y chupa. Quiere llenarse de vida. Y en vez de solo quedarse con la vida, chupa mucha suciedad. Está dispuesto a dejar su vida ahí en Alaska para el oro. Pero si fuera con el mismo afán buscando la sabiduría, te iría mucho mejor. Y Dios lo ofrece. Dice, el que quiere, aquí lo tienes. Y aquí en David vemos una persona que lo aplica en su vida y gana. Pero tiene que sufrir unos 15 años de persecución. Y en estos 15 años el Señor le transforma, que del David original no queda nada, sino se hace un hombre según el corazón de Dios. Y si tú estás dispuesto a pedir al Señor por sabiduría,
Dios te lo da, pero también el Señor te enseña lo que tienes que pasar para que aprecias la sabiduría. Y eso es el sentido de que la Biblia nos presenta personajes. No solo nos enseña en teoría lo que tú tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que necesitas, lo que no necesitas, sino te pone ejemplos, te pone esa necesidad. Bueno, dale otra. A ver, la necesidad que llenarse con la vida, y algunos de estos afanes llegan más bien a engordar, pero el Señor, si te da sabiduría, y con eso termino, te llena tu alma con Él mismo. Es decir, Dios está contigo. Y eso expresa el Salmo 131, 2. Cosa que ora David: he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. Él es el único que puede llenar mis necesidades, lo que ni los diamantes, ni el oro, ni nadie puede hacer. Él sabe lo que necesito y Él me lo llena. Amén. Amén.